¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura diaria de la Biblia. Hoy toca el último capítulo del Evangelio de San Juan. Quédate hasta el final, disfruta la lectura, toda la lectura hasta el versículo 25. Sacaremos algunas lecciones sencillas y prácticas para tu vida diaria. La palabra de Dios es tan sencilla que pedamos que el Espíritu Santo nos impresione y podamos saborear y vivir lo que Él nos enseña en la palabra de Cristo Jesús. Bienvenido, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias porque hemos ya terminado los 4 evangelios en este estudio, en este programa. Rogamos tu bendición y que tu palabra sea una bendición para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos con el último capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Vamos a darle lectura. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a la lectura y entonces sacaremos algunas lecciones bien sencillas para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ya Jesús está pasando sus últimos días en esta tierra después de la resurrección. Pero lo interesante es que Jesús siempre se manifiesta a sus discípulos. Cuando estaban allá encerrados por miedo, se manifestó. Cuando aquel era incrédulo, Tomás, ahí se manifestó. Y entonces ahora nuevamente se vuelve a manifestar. Se manifestó con María cuando estaba con lágrimas, cuando estaba llorando. Jesús se aparece en ese momento cuando más tú lo necesitas, aunque Él siempre está allí. Pero Él siempre está al pendiente de cada necesidad. Y entonces ahora nuevamente Jesucristo aparece que se manifiesta a sus discípulos después de la resurrección. Después de que ya se ha manifestado cuando están encerrados. Y entonces dice, estabas juntos Simón, Pedro y Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Entonces dice el texto, el relato, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante el relato. Ellos habían perdido la esperanza de un reino, porque ellos pensaban en el reino terrenal. Así que no había tanto ánimo en los discípulos porque se había perdido para ellos el objetivo de ser, de que Jesús se estableciera como Mesías. Así que Él dijo, bueno, pues como no hay más que hacer, se acabó la esperanza, las expectativas. Pedro dijo, vamos a pescar para olvidar las penas, volver al pasado, para... lo que nos enseña aquí es que a veces llega un momento en que tal vez te sientes solo y quieres volver al pasado. Pedro volvió al pasado y no solamente él, sino que invita a otro. Dijeron, pues vamos a pescar. Aquí ya no hubo reino, aquí ya no hubo puestos políticos, así que regresemos a nuestro antiguo trabajo. Y dice la palabra de Dios que regresaron a Pedro con otros a pescar. Y entonces la Biblia menciona que no pescaron nada. Ellos tenían experiencia en la pesca, conocían el mar, conocían el lago, sabían en dónde podían tirar las redes, los anzuelos, pero esa noche, toda la noche, dice la Biblia que no pescaron nada. Volver al pasado no encontrarás nada, solo oscuridad, tristeza, confusión. Y entonces, ahora mire lo que aparece aquí. Y esto es maravilloso. En medio de la oscuridad, Pedro se encuentran tristes, se encuentran decepcionados. No hay peces. Una noche dura, una noche difícil, una noche de trabajo, una noche de cansancio. Ahora se encuentran sin nada. Y entonces la Biblia menciona, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús.
Queridos hermanos, aquí hay una lección muy bonita, el amanecer con Cristo Jesús. Jesús trae paz al amanecer. Jesús es la luz, el sol de justicia. Aún en medio de esa oscuridad, cuando todo está oscuro, cuando Cristo aparece, el sol de justicia disipa toda esa oscuridad. Cuando Pedro estaban ahora tristes y cansados, y la noche, la mañana llega y Jesús se aparece cuando el sol empieza a resplandecer, esa luz que llega en medio del mar, Cristo aparece, y cuando Cristo aparece trae la luz. Jesús es el sol de justicia. Jesús es la luz. Jesús mismo dijo, yo soy la luz. Entonces dice el texto que aunque ellos no sabían, pero miren, entonces les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron no. Esa frase de hijitos era usado especialmente por aquellos que eran maestros hacia sus alumnos. Era una expresión de cariño, de cercanía. Y le dice, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le dijeron no. Probablemente dijeron, es un maestro que aparece y quiere algo de comer, nos habla con cariño, nos habla como que esa cercanía hacia nosotros, y ellos le contestaron no. Él les dijo, la palabra del maestro dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Cristo la indicación les dijo, echadlo a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la derecha, entre la izquierda y la derecha? Es la obediencia. Pues es lo mismo izquierda y derecha. Pues está en el mar. Tú ves aquí es agua, ves de este lado es agua. Pero la diferencia es la obediencia. Y en la mano derecha en la Biblia significa autoridad. Por eso tenemos que estar sujetos a la autoridad, a la palabra de Cristo, lo que Él está diciendo, no lo que tú estás diciendo. Porque a veces nosotros somos necios y tercos de decir, es a la izquierda, yo conozco, yo sé, ¿tú qué me vas a enseñar? Argumento el plan de salvación. Pero Jesús te está diciendo, es a la derecha. Y tiene que ver con obediencia, con autoridad, con someternos a la autoridad de su palabra. Y entonces ellos obedecieron. Jesús les dijo, échenlo a la derecha. Alguien hubiese dicho desde la barca, ¿qué diferencia tiene entre la derecha y la izquierda si toda la noche hemos recorrido todo el mar y no hemos pescado nada y tú vienes diciendo a la derecha? Pero dice la Biblia que ellos no cuestionaron. Ellos obedecieron a esta palabra y lo echaron a la derecha. Dice la palabra, y entonces encerraron gran cantidad de peces. ¿Cuál es el resultado de someternos a la autoridad de Cristo? Frutos, bendiciones. El problema del ser humano es que no quiere someterse a la palabra de Dios, a la autoridad de Cristo. Y entonces dice aquí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro, cuando escuchó que dijo que era Jesucristo, hizo lo que todos deberíamos de hacer, correr a Cristo Jesús, darnos prisa para Jesús. Y entonces la Biblia dice, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae los peces que habéis de comer. Jesús ya tenía preparado el desayuno. Jesús ya tenía todo listo. No es que Jesús tenía improvisado. Jesús ya estaba listo. Lo que Él requería es que confiaran en Él. Cuando ellos llegaron, todo está listo. Jesús ya tiene. Y lo único que dice Jesús, traen lo demás. Tráiganlo. ¿Para qué? Para que comamos juntos. ¡Qué cuadro tan hermoso! Este cuadro nos enseña en esta mañana. Jesús fue a preparar un lugar para ti y para mí. Y Él mismo ha dicho, todo está listo. Venid luego y estemos a cuenta. Jesús ya tiene todo preparado,
Por eso en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, menciona las mansiones eternas que Él fue a preparar. El apóstol Juan, el que escribió también el Apocalipsis, que él mismo lo expresa en el libro de Apocalipsis. Dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Todo está preparado, todo está listo. Cristo tiene todo listo porque la salvación la consumó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre y dio la victoria cuando Él resucitó con poder y gloria. Así que, querido hermano, si tú te estás yendo por la oscuridad, ahora Jesús está llegando con esa luz de esperanza, de justicia, para darte paz, para darte redención. Jesús dice, todo está preparado. Solo faltas tú, solo faltas que tomes la decisión. Entonces dice la palabra del Señor, subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se había preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Jesús les está invitando, vengan a comer. Siempre Jesús hace esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Venid luego, dice Jehová. Esta mañana es la invitación del Señor. Te encuentras en el mar de oscuridad, en el mar de confusión, en el mar de tristeza, en el mar de dolor. Jesucristo esta mañana te dice, mira, tírate a la derecha, ven hacia mí, obedece mi palabra. Todo está listo. Todo está preparado, hay salvación, hay redención, hay vida eterna en Cristo Jesús. Aún para el peor ser humano que se encuentra hundido en la oscuridad del pecado, hay luz, hay justicia de parte de Cristo. ¡Qué bendición! Jesús los invitó a comer. Entonces le dice, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esto ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tercera vez Jesús se está manifestando. ¿Para qué? Para fortalecer a sus discípulos, porque se encontraban tristes, desorientados. Jesús nunca los abandonó. Jesús nunca nos abandone, aunque muchas veces titubeemos, aunque muchas veces dudas del amor de Cristo. Él siempre se manifestará, porque Él dice, con amor eterno te he amado. Qué bendición, estimado amigo, estimado hermano, de esta palabra. Y entonces dice el versículo 15, entonces hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús te habla al corazón. Jesús te habla en la fibra más íntima de tu mente. ¿Me amas? ¿Qué dirías tú esta mañana? Jesús se acerca y te pregunta, ¿me amas? Pedro después se entristeció porque le había fallado a Jesús, pero aún así Jesús le da una oportunidad. Y entonces de cierto os digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le está relatando, le está profetizando más cómo iba a ser la muerte del apóstol Pedro. Pero él le dijo, sígueme, aún en medio de esta situación, tú sígueme. Y entonces dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y esto se revela a Juan, el que está escribiendo este libro, el que escribió este evangelio, Juan, porque era el que se
consideraba él el discípulo amado, el que se recostaba, el que aprovechaba la oportunidad de recostarse en el pecho de Cristo. Ahora él le pregunta, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y mire la respuesta de Cristo, una respuesta directa, una respuesta contundente. Y dice así, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Jesús te dice, y pastor, pero ¿por qué yo esto y el otro y él hace? Dije, sígueme tú. ¿A ti qué? Sígueme tú. La salvación es individual, la salvación es personal. Entonces, tu salvación no depende del pastor, no depende de otros. La salvación depende de Cristo y de tu decisión. Jesús te dice, sígueme. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo quiera, ¿y a ti qué? Como en otras palabras, ¿y a ti qué te importa? Jesús es el Redentor. Y entonces tú tienes que seguirlo a Él. No tienes que seguirlo a otro. Tú sigue a Cristo. Si aquel no quiere seguir a Jesús, tú déjalo. Si aquel reniega de Cristo, argumenta en contra del Evangelio, dice en contra del Evangelio, está en contra de que tú sirvas al Señor, Jesús te dice, déjalo, tú sígueme. Y esta es la indicación, porque muchos dejan el Evangelio por culpas de otros y culpan a otros. Pero este no es un argumento sólido para Cristo, porque Él dice, tú me estás siguiendo a mí, no estás siguiéndole a Él. Por eso esta mañana la pregunta que te hago, ¿tú a quién sigues? ¿Sigues a un grupo de hermanos? ¿Sigues una doctrina? ¿Sigues una creencia? ¿O sigues a Cristo Jesús nuestro Redentor? Entonces dice la palabra, dice, y dicho esto se extendió este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Dijo, este nunca va a morir. Jesús dijo, no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que tú me sigas. Y si yo quiero que él se quede hasta cuando yo quiera, ese es problema mío, dice el Señor Jesús. Tú sígueme. Ese es problema del Señor. Tú sígueme. Querido hermano, ¿sigues al Señor? Aún en medio del dolor, aún en medio de los obstáculos, sigue siempre a Cristo, dice aquí. Y entonces el versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dice Juan, son tantas las cosas que Cristo hizo, que quisiera escribirlos. Pero pues no tengo tanto tiempo, ni pudiéramos encontrar un lugar donde poner los tantos libros de todo lo que Cristo hizo, dando a entender que hay muchos milagros que Jesús realizó, muchas cosas lindas que Jesús hizo y muchas cosas que Dios nos tiene preparado. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado. Lo que nos ha enseñado es suficiente para que podamos caminar hacia el reino eterno. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, hermano, hermana, y ponga en ti paz y bendición. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por estos hermosos evangelios en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces para mañana con el primer capítulo del libro de los Hechos. Bendiciones.